nos toca un tema difícil, un tema sobre el que yo escribí con muchísimo cariño, que me ha traído grandes alegrías y grandes disgustos. Hay un autor italiano que publicó un artículo, debía de creer que yo era ateo, no sé qué, que me deja tremendo, en una revista Familia Cristiana que se editan miles de ejemplares en varias ediciones del mundo. Yo le contesté, menos mal que aceptaron, pero después ya, claro, es un hombre curioso, es filósofo, y como dice, usted dice que no hay milagros. Cuando yo me he convertido es un neoconverso, lo cual también se explica. Todos los días se realizan miles de milagros en la transustanciación y en Lourdes, y esa es mi fe, y entonces ya corté la correspondencia. Pero tremendo, porque claro, un hombre de esto que habló con alto coturno filosófico y tal, en miles y miles. Y luego en las redes también hicieron una campaña tremenda diciendo que yo no creía en la resurrección, que era un ateo, que en fin. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? En todo caso, lo que es cierto que escribí el libro con mucho cariño, sé que es un tema delicado y difícil, pero que también nos puede ayudar mucho. Sé que pasa por temas difíciles y que de entrada extrañan mucho, y que pueden producir como una cierta sorpresa y a veces incluso escándalo al tratar de ir al fondo del problema, pero yo creo que cuando se entiende realmente se comprende que es la manera de entender la resurrección y la que de verdad nos ayuda a nosotros, nos ayuda a ver este misterio tan difícil de creer. A mí he escrito el libro y tengo que decir que me es más difícil creer en la resurrección que creer en Dios. Y si creo en la resurrección es porque creo en Dios. Si no, no sería capaz de creer. Pero me parece una cosa tan difícil, tan profunda, tan que rompe lo que yo llamo la evidencia horrible del cadáver. Porque que nos deshacemos, lo vemos, ese día. Ahora encima nos queman, ¿no? Y que a pesar de eso sigamos viviendo y sigamos viviendo en plenitud es un gran misterio. Ahora, mi gran argumento es que si Dios con amor nos ha sacado de la nada, es claro que no quiere dejarnos volver a caer en la nada y que tiene poder para librarnos de caer en la nada, para resucitarnos. Este es el mensaje, y luego, ya para adelantar el mensaje, que nos resucita a todos, que ha resucitado a todos desde el comienzo de la humanidad, que no esperó 200 o 400 mil años, no sabemos los que tiene la humanidad, para empezar a resucitar, y después de resucitar deja de resucitar y vuelve a esperar otros miles de años, no sabemos cuántos, hasta el fin del mundo. Esta idea fue la que a mí me despertó, y esto no puede ser. Tengo que escribir sobre esto y intentar comprender qué es lo que se nos quiere decir ahí. Porque de verdad que si uno solo piensa esta idea, es concebible que el Dios que nos crea por amor, que es el Dios de vivos y no de muertos, se esté toda la historia, prehistoria, hasta Jesús. Es decir, posiblemente 400 o 1.000.000 de años, no sabemos los que tienen sin resucitar. Empieza a resucitar, resucita a uno solo, luego a otra, a la Virgen, y luego vuelve a esperar otro, no sabemos cuántos miles, posiblemente pueden ser millones de años, a volver a resucitar. Eso no pega, no puede ser ese el mensaje. Pero claro, cuando se reinterpreta por primera vez y se dicen las cosas, se extrañan mucho. Yo creo que si se entiende, uno dice, no, pero esto es el huevo de Colón, esto no puede ser de otra manera. Pero vamos entonces a intentar comprenderlo. Siempre se dice que la resurrección es la gran marca del cristianismo, y de alguna manera lo es, pero yo creo que hay que andar con cuidado. De hecho, el libro que escribí lo titulo Repensar la resurrección, subtítulo. La diferencia cristiana, por lo tanto admito que hay una diferencia cristiana, en la continuidad de las religiones y de la cultura. Es decir, no estamos diciendo algo tan nuevo. Yo estoy convencido de que todas las religiones, incluido el budismo, de una manera o de otra, están hablando de lo que nosotros, del fondo, de lo que nosotros llamamos resurrección. Es decir, están diciendo que el Dios, lo divino, los que nos han sacado de la nada, no nos dejan volver a caer en la nada y nos salvan. Y por eso todas las religiones son religiones de salvación. Todas las religiones, de una manera o de otra, esperan que con la muerte no se acabe todo, sino que podamos vivir de otra manera. Donde varía es el modo de interpretar esto, donde hay diferencia.
Pero a mí me consuela muchísimo pensar que lo común religioso, lo común fundamental, está presente desde el comienzo de la humanidad. De hecho, los primeros restos prehistóricos que tenemos normalmente hablan de ritos funerarios. De alguna manera estaban dando por supuesto que no acababa todo en la sepultura. Después ya, como es un tema tan difícil, pues luego las cosas se iban a las islas de los bienaventurados, se iban en la barca del sol, si quedaban en la tumba esperando, todas las cosas que esperaban, si eran sombras en el Hades, como los griegos y parte del Antiguo Testamento. Todo eso es verdad porque es un misterio tan grande. Eso rompe ya todas nuestras categorías que son mundanas, y claro, lo que está más allá de la muerte no tenemos conceptos. Por eso algunos se quejó de que en el libro no hablas nada de cómo es lo de más allá. Dice, porque no lo sabemos. Sabemos lo fundamental. Sabemos que allí se realizará, creemos, que allí se realizará todo lo mejor que deseamos. Pero eso yo lo dejo en las manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, la realización plena, aquello que decimos, llegados allí seremos verdaderamente personas, seremos amorosos. Esto que se dice tanto, ya que he hablado en negativo, hablemos de positivo, de eliminar el ego, pero el ego, no el yo, el mal yo, es decir, el egoísmo, la restricción. Ahora, la identidad personal, el auténtico yo, nuestro y de Jesús y de todos, es el que se realizará en plenitud, en la comunión plena con Dios. Eso es lo que esperamos. Y más ya propiedades del cuerpo resucitado, tal. De eso no sabemos nada y yo creo que es mejor no. Ricoeur, ya adelanto cosas. Paul Ricoeur, es que era un filósofo, murió hace poco, yo lo conocí allí en Santiago y en Roma. Y era creyente, era protestante, pero un hombre tan filósofo y tan creyente que él daba catecismo en su parroquia protestante todos los domingos que podía. Aunque, en mi parecer, por miedo a que le acusen y tal, mantuvo una distinción excesiva entre filosofía y teología, pero eso no me importa. A él se le suicidó un hijo, o sea que tuvo experiencias muy duras de la muerte. Vivió muy dolorosamente la enfermedad final de su mujer y vivió también su enfermedad final, consciente de que iba a morir, y dejó apuntes. Y publicaron, después de muerto él, el librito, yo creo que es en Argentina donde lo publicaron, yo lo tengo porque lo encargué enseguida en cuanto lo vi, Vivir hasta la muerte, vivir hasta la muerte, porque él dice, yo quiero vivir hasta el último momento. Y él también, a mí me consoló mucho verlo, que también yo hablo de lo común cristiano, de lo común religioso, esto que digo, todas las religiones, hay algo común, y él habla con otra palabra, pero lo mismo, lo fundamental religioso. Y hay momentos en que se muestra un poco escéptico, si es posible eso, como filósofo, que además tiene miedo a que lo acusen y tal. Pero al final lo que dice siempre, dice, mira, yo no puedo, creo que no tenemos categorías para especular lo que puede ser más allá, pero lo dejo en las manos de Dios, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Dios hará lo mejor que sea posible y nos encontraremos en su plenitud. Bueno, pero esto es a donde queremos llegar. Entonces, ¿por qué es tan difícil el tema? Primero por los textos, porque tenemos unos textos que Karl Barth, que era bastante fundamentalista en la manera de leer la Biblia, un gran genio teológico, a mí no me gusta, tengo que decirlo, pero eso por otros motivos, dice que es un caos. Los textos son un caos. Si vosotros leéis con un poco de crítica, antes lo leían todo seguido y no se daban cuenta, pero a ver, ¿dónde se aparece Jesús? ¿A quién se lo preguntas? A Lucas, en Jerusalén. Pregúntaselo a Mateo, en Galilea. No podía aparecerse en los dos sitios. Al tercer día, pero al tercer día te preguntas tú, ¿y desde el viernes hasta el domingo qué pasa? ¿Hay ahí un cadáver, un alma volando por ahí? ¿Tiene sentido? ¿Y qué pasa en el momento de la resurrección? Yo creo que es impensable. ¿Qué sucede con el cadáver en el momento de la resurrección? Si lo tomamos a la letra. Después, ¿a quién se aparece? ¿Primero a Magdalena o primero a Pedro? Depende a quién leas. ¿A unos pocos o a muchos? Más grave todavía, ¿durante un día o durante 40? Le preguntáis a Lucas, al mismo autor, en el Evangelio te dice durante un día, porque resucita, asciende al cielo en la tarde del domingo de resurrección. Pero te lees los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, continuando su Evangelio, y resulta que está 40 días apareciéndose. ¿Qué pasa ahí? Señal de que no estamos ante lecturas literales, porque si no nos llamaban tontos o nos estaban engañando como a tontos.
Pero además, otra cosa que no se tiene en cuenta normalmente es que nadie de los que estaban allí nos lo cuenta. Porque claro, damos por supuesto que es Juan que estuvo viéndolo, que no lo cuentan los apóstoles. No, nosotros tenemos narraciones hechas a partir del año 70 hasta el año 2000 y pico, por gente que escuchó hablar, con mucha suerte, a algún apóstol, y más normal, a alguien que escuchó a algún apóstol hablar de lo que pasó en aquellos tiempos. Es decir, escuchamos predicaciones, leemos predicaciones, cosas que se fueron transmitiendo en catequesis y predicación para hablar de algo muy difícil de entender y que tenían que hacerlo visible. Entonces, cada uno, por eso hay historias tan distintas que no casan unas con otras, porque cada predicador trataba de meterlo por los ojos de alguna manera. Lo que tenemos es que ellos creían que Jesús estaba vivo, eso sí, que estaba resucitado. Pero el modo de contar nada. Y cuando, por ejemplo, visiones, no tenemos a nadie que nos diga que lo haya visto. Solo más tarde San Pablo, pero ya es un catequizado, ya no es en lo que se llama el tiempo de las apariciones. Pero lo que se habla de apariciones, no tenemos a nadie que nos diga yo he visto al Señor. Tenemos gente que nos cuenta que han dicho tal. Digo, para que relativicemos los textos, porque además no se pueden tomar a la letra, porque os digo, es un caos. No hay manera de casar unas cosas, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni a quién se aparece, ni cuántas veces se aparece, nada. Depende de lo que leas. Si lo tomas a la letra, es todo mentira, si lo tomas a la letra, porque no se pueden casar. Por lo tanto, quiere decirse que tenemos que tratar de ir, ¿qué nos quieren transmitir estas predicaciones? ¿Qué nos quieren transmitir estos textos? Este es a donde tenemos que ir. Otro aspecto que no se tiene muy en cuenta. No es algo nuevo totalmente, porque, primero, todos los judíos en tiempos de Jesús rezaban 3 veces al día, y Jesús mismo, Señor, que das vida a los muertos. Bendito, Señor, no recuerdo la letra, la famosa Shemone Esre, que eran 20 o 30 peticiones que rezaban 3 veces al día, y la segunda, creo que la segunda, yo para estos detalles, como me interesa el contenido, no me acuerdo, pero bueno, Señor, que das vida a los muertos. O sea, ellos creían en la resurrección, lo tenemos en los evangelios. Todo el ambiente de Jesús, fuera de los saduceos, con los que discute Jesús, hablan de la resurrección. Esto es muy importante. Incluso veis que Jesús en la discusión les habla Dios de vivos y Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de vivos, no Dios de muertos. Por lo tanto, estaba en el ambiente la creencia en la resurrección. Otro dato importante que no se ha tenido, y yo lo descubrí cuando me preparaba para escribir el libro, que antes no había caído en la cuenta. Se hablaba bastante, no mucho. Es decir, lo normal de la resurrección hablaban. Si preguntabas cómo, no había muchas teorías. Lo normal era pensar que estarían al final de los tiempos, que es lo que pasó a la Vulgata. Al final de los tiempos, Dios resucitará a todos. Pero había también otras teorías y desde luego había la idea bastante extendida, más de lo que parece, de gente que ya andaba resucitada. Elías, fijáis, recordáis la aparición, Elías y Moisés apareciéndose a Jesús, pero eso podía ser una aparición desde el cielo. Pero en todo caso, sabe por supuesto que grandes patriarcas estaban vivos, que Enoc fuera elevado vivo, que los hijos de los patriarcas, por ejemplo, los hijos de Job, que estaban vivos ya, resucitados, lo dicen de bastante gente. Y no solo en Israel, también fuera de Israel se hablaba de personajes que habían muerto y habían muerto. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no era imposible pensar que se podía pensar en alguien ya resucitado, aunque lo común era pensar que sería al final de los tiempos. Alguien criticando esto mismo decía, bueno, claro, dice, pero de los de antes. No, en el tiempo. ¿Recordáis alguna escena en que hablan de alguien reciente, muerto recientemente, que podía estar resucitado en los evangelios? Todos lo sabemos. No, Lázaro es una parábola. No vale. De alguien real, vivo, que murió y que pueden pensar que ya está vivo. No, bueno, también podía ser, pero ya es una resurrección distinta, porque sería volver a esta vida. No es la otra resurrección gloriosa. Igual que lo de Lázaro, que también implica que pueden volver a la vida, o sea que ya hay en el imaginario está, pero sobre todo, ¿qué pasa con el Bautista? ¿Quién decís que soy yo? Unos que Juan Bautista, otros que Elías, o sea, que no les extrañaba poder hablar de alguien ya vivo, muerto. Esto es importante porque Riquer, ya que estamos hablando, habla en algún momento de que la fe se va expresando según los medios que le ofrece le corallal disponible. Es decir,
lo que está a disposición de poder creer. Si no tienes una idea de eso, no se te ocurre pensar en eso. Pero si hay una idea de que puede haber gente viva, ya tienes preparado el camino para pensar que también Jesús está vivo. Es decir, lo que quiero decir que no era tan extraño pensar en la posibilidad de que alguien ya estuviera resucitado. Bueno, entonces, otro dato. ¿Cómo descubren? Porque claro, estoy diciendo que ya creían en la fe. Jesús, los apóstoles y sus contemporáneos creían en la resurrección. Por lo tanto, había revelación de la resurrección. ¿Cómo se había llegado en el Antiguo Testamento a la fe en la resurrección? ¿Alguien me podría decirlo? Macabeo. Pero ¿hay algunas apariciones o alguna tumba vacía? No. ¿En qué se apoyaban? Para cuando dicen los macabeos, hablan de... ¿En qué se apoyan los macabeos? En la fidelidad de Dios y en la justicia de Dios. Si Dios es fiel y nos crea y nos ama, no nos deja caer en la muerte. Sobre todo lo descubren en el martirio. Hombre, estos están dando la vida por Dios. Dios no va a consentir que queden anulados para siempre. Entonces resucitarán. No dicen cuándo, pero resucitarán. O sea, que descubren la resurrección en la fidelidad de Dios. Dios nos ama tanto que no tolera que la muerte acabe con nosotros. Es decir, que el camino de descubrir la resurrección no son necesariamente, ni yo creo que posiblemente milagros, sino comprender lo que yo os decía al principio. Yo sí creo en la resurrección, además no estaba pensando en eso otro. Es porque creo en Dios, que Dios nos saca de la nada por amor, no nos deja caer en la muerte por amor. Y en el Antiguo Testamento yo creo que hay más fe en la resurrección de la que parece, porque siempre se ha dicho que hasta los macabeos, hasta Daniel, el trozo de Daniel que habla de los huesos y tal, que no hay fe en la resurrección. No hay fe explícita, pero hay, en la piedad judía hay oraciones y hay manifestaciones en las que muestran que la fe en Dios no es solo un Hades, un estar allí perdidos. Por ejemplo, además lo digo siempre porque yo digo siempre que he tenido prácticamente un solo profesor verdadero, que fue un profesor de escritura, el padre Alonso Díaz, no el Shekel, padre Alonso Díaz. Y recuerdo el comentario que él hacía precioso del Salmo 73, que me gusta mucho, donde se pinta la crisis de alguien de esa teología. Al que le va bien, señal de que Dios le quiere mucho; si le va mal, castiga, es un castigo de Dios. Y él dice, pero eso no es verdad. El del salmista dice, porque yo veo que los malos prosperan y a los justos les va fatal. Y estuve a punto de tirar con todo, dice, estuve a punto de abandonar la fe, hasta que entré en el santuario, no se sabe qué quiere decir con esa fe, y comprendí que yo era como un asno, dice él, era como un burro, porque si yo estoy con Dios, y además ahora ya con Dios, si yo estoy contigo, nada me importa en la tierra. Si estoy de tu derecha, no me importa ni el cielo ni la tierra y tal, porque tú me tienes de derecha, y yo estaré siempre contigo. Es decir, esta sensación de que en el más allá no es solo sombra en el Hades, sino es estar vivo con Dios, estar feliz con Dios. Y hay otros signos así por el Antiguo Testamento en que aparece esta idea, que la unión con Dios es indestructible y es de estar felices con Dios. Luego hay otras cosas que hablan del Hades, de la sombra, que no quiero, tal, pero esto está más vivo. Bueno, entonces, ¿qué pudo pasar para que de Jesús hablaran con tanta fuerza? Ya está resucitado. No lo podemos saber bien lo que pasó. ¿Por qué? No, los datos, como no son datos literales, como veis, porque los textos no tenemos, que a través de los datos intentar averiguar qué pudo pasar y posiblemente durante bastante tiempo. Desde luego, la muerte de Jesús, cómo nos lo cuentan, porque fijaros bien, normalmente se cuenta que la muerte de Jesús fue lo que acabó con la fe en la resurrección y que luego tuvieron que recuperarla mediante el hecho de la resurrección. Nos cuentan un drama, ¿os dais cuenta? Los apóstoles, que por lo visto eran unos un poco canallitas, tal como nos lo cuentan, cuando le matan a Jesús, cuando ven que Jesús por permanecer fiel lo matan, según estos lo abandonan, reniegan de él, lo traicionan, son unos cobardes y tal. Y tuvo que pasar, entonces está muy bien construido, unos cobardes que reniegan de su maestro porque le matan. Luego tuvo que pasar algo porque de repente aparecen muy valientes y predicando. ¿Qué pasó? Un milagro. Que vieron al resucitado, que vieron la tumba, y entonces ya está demostrada la resurrección. Yo digo, eso es verosímil. Podemos creer eso. Eran tan canallas los apóstoles. ¿Qué pasó con los discípulos de Bautista? ¿Eran mejores que los de Jesús?
Los discípulos del Bautista, cuando mataron al Bautista, siguieron creyendo en el Bautista y rivalizaban con los cristianos y duraron mucho tiempo. ¿Por qué? Los que hemos escuchado la muerte del Monseñor Romero hemos perdido la fe en Monseñor Romero. Los que seguían a Gandhi y a Lutero King, cuando les mataron, perdieron la fe en ellos, o más bien sucedió exactamente lo contrario, que creyeron más que nunca en su autenticidad, en que valía la pena vivir como ellos, en que ellos tenían razón, en que ellos son los testigos y los mártires. Es decir, que la muerte de Jesús para mí fue el gran motivo de que realmente comprendieran que Jesús tiene que estar vivo. Porque claro, justamente porque Jesús era el santo por antonomasia. Fijaros que tenían tal fe ya en Jesús que lo abandonaron todo por seguirlo, no es una broma. Ellos se fiaban totalmente de Jesús, creían en el Dios de Jesús, creían en Jesús. Y ven que a este Jesús le matan vivo y además que él afronta esa muerte, no traiciona, no escapa. Él da su vida para mantener esta imagen de Dios de Jesús. Viven la fidelidad de Jesús hasta la muerte. Es claro que eso tuvo que aumentar en ellos la sensación. Dios no puede tolerar esto. Fijaros, pensar en el abandono. No piensan en el abandono. A lo mejor se les pasó por la cabeza. Pero luego pensaron, no, esto no puede quedar así. Jesús tiene que estar vivo. Y Jesús está vivo. Ahora, ¿cómo lo van formulando? Eso ahí ya no lo sabemos. Esto ya no lo sabemos. ¿Cómo fueron llegando a esa conclusión? Primero había frases, por ejemplo, tú no consentirás que tu santo vea la corrección, que es una frase que usa San Pedro en la predicación, sea histórica o no, pero indica que la idea estaba en el ambiente. Hay posiblemente la lamentación de las mujeres. Yo todavía lo veía en mi aldea, moría un difunto y la viuda o los hijos y alguna vecina cantaban su vida. Tú que hacías esto, que eras tan bueno, que eras tal y tal. Crossan habla de eso. Yo creo que pudo tener mucha más importancia, y Reyes me va a dar la razón, aunque lo cuente con mucha gracia, la sensación esta que hay de que cuando alguien muere, si es un ser muy querido, normalmente se le siente muy presente después de muerto. Hay mucha gente que te dice, se ha muerto mi marido, pero durante mucho tiempo le sentí más presente que nunca en mi vida. Esto es una experiencia, o una hija, sobre todo las mujeres. Es muy curioso el protagonismo de las mujeres. Es decir, no digo que esto sea la demostración de la resurrección, sino que pudo permitirles vestir imaginativamente lo que creían. Jesús no puede estar muerto y está vivo. Posiblemente las celebraciones eucarísticas, al reunirse en el recuerdo vivo de Jesús. Recordad de toda la catequesis de Emaús, que por cierto, fijaros que no habla de apariciones ni de tumbas vacías cuando Jesús razona con ellos. Tardos de corazón, no leíais las escrituras, que sabíais que tal, que tumba. Es decir, todo el proceso, posiblemente la figura del siervo de Yahvé, que machacado pero al que Dios no abandona, todo esto es un complejo que posiblemente fue el que les llevó a irlo formulando poco a poco. Jesús está vivo. Pudo haber alguna tipo de visión, como Reyes ve de vez en cuando a su madre, perdona que lo cuente, pero no te importa. No te preocupes, que te va a aparecer para que te lo creas de verdad. Reyes, bueno, quiero decir que estas experiencias pudieron ayudar a concretar que Jesús está vivo, el Señor está vivo, está. Fijaos que en Emaús, cuando le ven, dejan de verle. Cuando creen en él, que es una narración perfecta, es una catequesis. Cuando le descubren, no le ven. Es decir, en la Eucaristía está presente, pero no le vemos. Entonces, todo esto pudieron ser, pero no sabemos. Ahí tenemos que ser humildes. Tenemos todos estos indicios. Segundo, las apariciones. Las apariciones no son posibles. Si Jesús se apareciera, como cuentan las apariciones, es que no estaba resucitado. Porque, ¿qué significa una aparición tomada como se toma? Y como a mí me acusaron que las negaba, las niego en este sentido. Si tú me hablas de aparición, me hablas de un cuerpo en el que se refleja la luz y que incide en mi retina, produce unas cosas, y yo veo. Eso es una visión, ¿no? El resucitado, nosotros creemos que está aquí, donde 2 o 3 están en medio de ellos. Nosotros le podemos ver. Si le viéramos, estaría resucitado. Si Jesús fuera un cuerpo físico, capaz de reflejar la luz, si estaba aquí, no podía estar en Nueva York, ni en África, ni en Oceanía. Es decir, el resucitado significa que entra ya en la plenitud de Dios, que se identifica con Dios. Y por lo tanto, no puedes verle. Si me dices que le ves, es que no está resucitado.
Fijaros que esto es muy serio, ¿eh? Parece racionalista, pero yo creo que es elemental, porque no podemos ver lo que es trascendente, igual que no podemos ver a Dios. Y esto indica que Jesús es más pequeño, no. Es tan grande, está tan identificado ya con Dios, está en la gloria de Dios, que igual que a Dios es tan grande que no podemos verle. Y gracias a que no podemos verle, puede acompañarnos a todos y a cada uno en la historia. Y podemos celebrar una Eucaristía aquí y en África y en Oceanía. Gracias a que está resucitado. Porque además no se le puede ver. Y ahora, entonces, ¿por qué nos cuentan? Bueno, yo no puedo negar que alguno tuviera la impresión de que le veía. Como no puedo negar que Santa Teresa me dice que vio alguna vez a Jesús, o que San Antonio de Padua vio al niño Jesús, pero entonces yo me pongo volteriano. Pero lo siento, San Antonio, al niño Jesús no se le puede ver porque no existe. Tú no puedes ver a alguien que no existe. ¿O sí? Porque el niño Jesús no existe. Existió, pero no existe. O cuando me digan, no, es que ha visto al crucificado. Pues no, no se le puede ver porque no existe el crucificado. Existió un momento dado de la historia, pero ya no existe. El que existe ahora es el Jesús glorificado. Por lo tanto, si me dices que ves al crucificado, no estás viendo a Jesús. Estás viendo tu imaginación, igual que Santa Teresa veía su imaginación. No sé, esto parece volteriano, pero creo que hay que decirlo porque es elemental. Es elemental. Eso es, la fe en la resurrección es realmente la prolongación y la culminación de lo que en todas las religiones de alguna manera está presente, que en el Nuevo Testamento hacia el final se hizo más vivo, sobre todo por el martirio y por la fidelidad de Yahvé, y que en Jesús, con su pasión y su bondad, porque es el contraste entre la entrega, la filiación de Jesús, el amor total hacia Dios y hacia los demás, y el crimen de asesinarle y de machacarle vivo. Dios no puede dejarle en la muerte. Y entonces la fe en la resurrección se concretó en Jesús. Y se concretó de una manera, ahí está la diferencia cristiana, que con toda seguridad nos hablan de que está ya vivo, que está ya Él en persona, y que no es un espíritu una anímula, vágula, blándula, sino que es más presente, más grande, más poderoso, más salvador que nunca, porque está identificado con Dios, salvado en Dios, y por eso es constituido por la resurrección, como dice San Pablo en los Romanos, en Hijo de Dios, en Salvador del mundo, etcétera, etcétera, porque entró en la plenitud. No es que yo esté diciendo que Jesús ahora es menos que antes, es tan grande que ni siquiera podemos verlo. No es que lo podemos ver porque es una cosita así, no, es tan grande, está tan identificado con Dios, que ya supera toda nuestra capacidad física de percepción, pero aumenta nuestra capacidad de comunión con Él, de fe en Él, etcétera, etcétera. Y a mí esto, cuando uno ve así, no niegas nada de lo que aconteció, y más bien entras al fondo de lo que aconteció. Claro, esto supone que no puede entrar en esto el cadáver. Tampoco lo aseguro, pero es curioso. Aquí hay una cosa muy curiosa. La mayor parte, o muchos teólogos dicen, no, el sepulcro vacío no puede ser la prueba de la resurrección, primero porque no es seguro que supieran dónde fue enterrado. Posiblemente fue enterrado en la fosa común, a mí me parece lo más probable, pero tampoco lo sabemos fijo. En todo caso, podían no conocer la tumba, pudo alguien robar el cadáver, pudieron pasar muchas cosas. Y entonces se agarran a las apariciones, porque les parece que es una prueba, un milagro más claro. Si lo vieron es que estaba allí. Y yo digo, si lo vieron es que no estaba resucitado. Pero bueno, por eso se agarraron tanto. Pero en cambio, la gente se escandaliza más cuando dice, no, el cadáver no puede entrar, tuvo que quedar allí, porque no. La resurrección es entrar en otra cosa, en la que no nos acompaña el cadáver, porque el cadáver como tal no puede ser eterno. Pero el cadáver es materia. Y además, fijaros, esto yo lo decía en las primeras clases, cuando yo estaba empezando a descubrir sobre estas cosas. Casi decía, igual que hacía por la revelación, vamos a hacer un experimento. Vamos a coger aquí a uno de vosotros, al más incrédulo, o al que sea más de vosotros, y le vamos a enterrar con Jesús en la tumba. Le vamos a meter ahí, sabéis que eran tumbas grandes, en caso que estuviera en la tumba, y además con 2 o 3 litros de café para que no se quede dormido. Él no le va a perder ojo al cadáver. Tomando a la letra la narración, el día por la mañana, ¿qué vería esta persona? ¿Qué vería? Él no perdió ojo, está viendo el cadáver todo el tiempo. ¿Qué vería? El cadáver no. La tumba. Pero si se produce la resurrección, ¿qué vería esta persona? Nada.
¿Por qué? Porque la resurrección es entrar en otro régimen. Por lo tanto, quedaría en la misma circunstancia que nosotros. Para relacionarse con Jesús, tiene que relacionarse con alguien a quien no se puede ver, a quien no se puede hablar. O sea, que para la fe no influye nada que quedara o no. Pero es que además, ¿qué pasaría con el cadáver? Con la materia del cadáver. Se transforma, pero una cosa material se puede transformar en espiritual. Lo aniquilaría Dios para tal. Y yo creo que entramos en el absurdo. Y además, en ese tiempo, mientras estuvo el cadáver, pero Jesús ya vivo, a mí, yo no soy capaz de pensar eso. Me parece que no tiene sentido. En cambio, si pensamos, como ya insinúa San Juan, el Evangelio de San Juan, que eran muy intelectualoides, a veces un poco sectarios, que tuvieron sus líos con los demás, sabéis que las palabras siempre en sentido, no siempre, pero hay palabras claves que usan en doble sentido. Se habla de la ironía de Juan, que usa una palabra que significa una cosa, pero significa carne, o pan, pero significa palabra, etc. Bueno, cuando habla de la crucifixión le llama hypsosis, en griego significa exaltación, que por la cruz lo levantaban, claro, era levantarlo en un madero, pero también significa exaltación, significa glorificación. Es decir, que Jesús es glorificado en la cruz. Y además, ¿qué dice Jesús? Todo está consumado en Juan. Es decir, que Juan, en el fondo, está dando una versión de la resurrección, que es que resucita en la cruz. Morir, y a mí me encanta la frase que viene de Ranner y de Hans King, morir es morir en los brazos de Dios. Morir, ellos dicen, morir hacia el interior de Dios. Morir es nacer en Dios, renacer en Dios. Y Casper, que es el teólogo tan amigo ahora del Papa, lo cuenta, dice, esta es la teología más grande que se ha hecho tal, y luego se olvida y sigue con lo otro. Cuando yo tuve que dialogar un poco, la única vez que quisieron dialogar conmigo allá oficialmente sobre este tema, les leí esto y no lo habían dicho. Léenos entonces. Sí, está ahí. Quedaron muy sorprendidos que hasta Casper, tan ortodoxo, dijera lo mismo, ¿no? Bueno, quiero decir que esto es algo que está muy metido ahí. E incluso en Lucas aparece, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no son cosas literales, esto no demuestra nada, pero os digo que había una mentalidad que podía perfectamente comprender que ya Jesús moría resucitando. Y esto yo creo que aclara muchísimas cosas. Entonces, morir es entrar en la vida. Dios no nos deja caer en la nada, sería absurdo. Es decir, por un lado mueres y luego vuelves a resucitar. No, pero mueres, pero es una parte tuya la que vive. Es todo muy extraño, muy que no. Y esto no es racionalismo, sino quiere decir, yo quiero querer algo que habla a mi vida y que me puede servir. Porque ¿esto qué significa? Que si morir es nacer, hay algún padre de la Iglesia que habla de la muerte como el segundo parto, el parto glorioso. Ya incluso anda por ahí una parábola de los niñitos que están en el seno de la madre, le dice que van a nacer, uy, que yo no quiero, que oscuro, que tal, y luego se encuentran con la vida y tal vez es una metáfora. Pero y eso yo creo que es una metáfora desde la fe de la muerte. Morir es entrar en la plenitud de Dios, es resucitar en Dios, es encontrar. ¿Qué dice Lucas? En tus manos pongo mi vida. Las pone en buenas manos, en las manos de Dios, que le acoge y le resucita ya para siempre. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque entonces descubrimos algo, que si morir es resucitar y Jesús es nuestro pionero y nuestro modelo, nos está diciendo que para todos y todas, morir es resucitar. Y entonces caemos en la cuenta de que Dios, desde el comienzo del mundo, a sus hijos y a sus hijas los está resucitando, porque, como decía Jesús de Nazaret, Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Y de quién lo decía? De Isaac, de Abraham, de Isaac y para Jesús. En la mentalidad de Jesús eran los primeros habitantes del mundo, eran los patriarcas. Es decir, según Jesús, Dios ya resucita a los patriarcas, Dios de vivos, no de muertos. Para fundamentar la resurrección acude a los primeros. Es decir, y a mí esto me consoló muchísimo. Es decir, claro, desde el comienzo de la humanidad, aquellos hombres y mujeres que puedan parecer tan toscos son tan hijas e hijos de Dios como nosotros. Les quiere tanto como a nosotros y por lo tanto les resucita igual que a nosotros. Dios está resucitando desde el comienzo del mundo y sigue resucitando. Morir para nosotros desde la fe
es morir en los brazos de Dios, es poder morir igual que Jesús. Padre, en tus manos pongo mi vida. Yo creo que esto es una maravilla. Yo creo que esto es una maravilla. Porque realmente... Ahora pueden decir, entonces, ¿por qué no se dijo? Bueno, no es que la resurrección empezara con Jesús. Para entenderlo yo pongo un ejemplo que a mí me ayuda. Nunca en la historia de las religiones se le había llamado con esa intensidad a Dios como Abba. En el Antiguo Testamento era muy restrictivo porque tenía miedo a la idolatría, a los cultos de la fecundidad, y aparece alguna vez para Dios como madre, Dios como padre, pero si os fijáis, en el Antiguo Testamento apenas aparece. En cambio, en Jesús es central. ¿Cómo hemos de orar? Decid como yo, Abba. Eso quiere decir que Dios empieza a ser Padre y Madre nuestro en tiempo de Jesús, o lo era desde la creación del mundo. Lo que sucede en Jesús es que se nos revela lo que Dios era desde siempre para todos y para todas. Pues en la resurrección de Jesús se nos revela plenamente lo que Dios es y ha sido desde siempre para todos y seguirá siendo para todos y para siempre. Y entonces ahí viene el último capítulo de mi libro, que fue también otro de los motivos que me movió a escribirlo, es que esto cambia nuestra relación con los difuntos y nuestra liturgia funeraria. Porque entonces nuestra liturgia funeraria no es un disparate de convencer a Dios de que sea bueno y misericordioso con nuestros difuntos y que no los siga quemando en el purgatorio, que los lleve pronto al cielo. Es un disparate absoluto. Decirle a Dios que sea bueno, que sea compasivo, nosotros mejores que Dios. Es espantoso. Hablando en México hace ya muchos años, se me ocurrió, dije, oye, los canteros eran más inteligentes que los teólogos. Porque yo paso casi todos los días por delante de la iglesia de las ánimas en Santiago, que es una iglesia muy famosa, y hay un frontispicio con las ánimas. Y están todas tan tranquilas. Están ahí en el fuego, y están ahí tan tranquilos. Dije, señal de que el cantero se da cuenta que la cosa no debía ser así como la pone. No tiene sentido. Es decir, ¿qué celebramos en la liturgia funeraria? ¿Qué celebramos en la liturgia funeraria? ¿Quién es nuestro modelo para saberlo? La Eucaristía, el modelo de una Eucaristía, ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? La muerte y la resurrección de nuestro hermano difunto Jesús de Nazaret. La primera vez que dije esto me asusté. Pero lo estamos diciendo todos. Anunciamos tu muerte. Uno que muere es un difunto, ¿no? Pero un difunto que está vivo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos proclamando nuestra fe en que Jesús murió, y murió de verdad, que es lo que quieren decir los 3 días, murió de verdad, no fue de cuento, como no se marchó a Cachemira, ni lo ungieron para revivirlo y todas esas cosas, pero está vivo. Pues eso es exactamente lo que tenemos que confesar de nuestro hermano difunto Pepe Pérez y Juanita Ruano. Estamos celebrando esta Eucaristía, celebrando con Jesús, igual que con Jesús, la muerte y resurrección de nuestro hermano. Y con esto también cultivamos nuestra fe en la resurrección, la alimentamos. Y más todavía, comulgamos con ellos, que esto también es así impresionante. Pero en la Eucaristía, ¿qué hacemos? Nosotros no vemos a Jesús, pero decimos que hablamos con Jesús. Nos damos cuenta de que Jesús nos está viendo y tratamos de acoger su amor y su cariño. Estamos realmente cultivando nuestra comunión con Jesús y nuestra comunión con los difuntos. Y pensar que nuestros difuntos están con nosotros como está con Jesús, y nos están viendo y nos están queriendo, y están animándonos, gozándose si ven que nos portamos bien, que seguimos cosas y tal. Yo quería que llegara Igma y no ha llegado. ¡Igma! ¿Estás ahí? Porque he prometido a Goretti que iba a decir esto. Hay en África, algunos grupos me lo contaron, esto no me lo contaron directamente misioneros, pero me lo contaron, que cuando muere alguien, se reúne la familia y llaman a la tribu o al clan y preguntan, oye, mi padre, supongamos, ha dejado deudas con vosotros, ha dejado a alguien ofendido, porque queremos repararlo. Y también se puede hacer la otra pregunta, oye, mi padre empezó algo que no logró llevar a cabo, ahora me estoy yo poniendo casi nervioso, Pues no es una manera muy bonita de comulgar con nuestros difuntos, reparar el daño que han hecho o prolongar las obras que han empezado y que no han podido llevar a cabo.
Y por eso lo que estás haciendo tú es una maravilla. Realmente tu padre empieza una cosa, la mejor manera de mantener la comunión con él viva es continuar su obra. Lo que él no pudo acabar, él lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Y esto vale para todos, esto vale para todos. Cuando pensamos en nuestros difuntos, primero, sentirnos con ellos, que nos acompañen. Si hay algo que dejaron sin hacer, o incluso pensar, si mi padre dejara a alguien ofendido o una deuda, yo tendría que tratar de compensar eso. Y sería mi comunión con él y él se alegraría. Si deja algo inacabado, algo que le hacía mucha ilusión realizar, yo puedo hacerlo esto. Que en el fondo es lo que nos dice Jesús y lo que decía San Pablo, acabar lo que falta a la pasión de Cristo, acabar la predicación, continuar la predicación del reino, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es muy bonito y que una teoría o una teología de la resurrección llegue a esta conclusión, yo creo que es una prueba de verdad de esta teología, porque te permite sacar una conclusión que es verdad, porque comprendemos que es verdad. Bueno, ya está. No sé si hice bien sacar este tema, porque eso es un poco emotivo, pero creo que nos ilustra a todos, creo que nos ilustra a todos.